Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. En esta oportunidad van a aprender a saber qué es una fuente conmutada de computadora. Lo primero que debemos saber de una fuente conmutada es su topología. La topología de una fuente de computadora es una fuente half bridge, medio puente. ¿Por qué sabemos que es half bridge? Porque este tipo de fuente tienen lo que sería dos transformadores, como lo vemos aquí, pequeños, que alimentan a los transistores que vemos aquí, y a su vez alimentan al transformador principal, que es este que tenemos aquí, que sería T1, este sería T2 y este sería T3. Alimentan al transformador principal para enviar las salidas de voltaje. Los demás componentes son parecidos a las demás fuentes conmutadas, como el circuito de filtrado, circuito de control, que es un integrado que utiliza, y el circuito de salida. Aquí vemos el diagrama de bloque específico para una fuente conmutada de PC. En mi curso de reparación de fuentes conmutadas les explico el diagrama de bloques de una fuente conmutada en general y cuáles son las otras topologías, ya que las fuentes conmutadas de una televisión es diferente a las otras fuentes conmutadas. Cada una tiene su función, ya que trabajan con voltaje, envían voltajes diferentes. Eso es lo que hace la fuente conmutada o cualquier fuente, es convertir el voltaje de entrada en otro voltaje. Por ejemplo, las fuentes de TV necesitan otro voltaje para alimentar su circuito, como puede ser el circuito inverter y otro circuito que tiene interno la televisión. Por ejemplo, un cargador de celular tiene la función de convertir el voltaje de 110 o 220 a 5 voltios de corriente directa para cargar el celular. En este caso, las fuentes de PC convierten el voltaje de 110 o 220, lo convierten a un voltaje de 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, menos 5 voltios y menos 12 voltios. Aquí, como vemos, ellas tienen un circuito de filtrado EMI, tienen un circuito de oscilación, tienen el transformador principal, tienen el otro circuito de filtrado y rectificación, pero ya en la parte secundaria, en la parte que trabaja con voltaje de corriente continua, y tiene un circuito PWM. Este es un circuito integrado, el cual está monitoreando los voltajes de menos 12, más 5, más 3.3, menos 12 y menos 5 voltios. Los está monitoreando para ver si están trabajando correctamente. Si esos voltajes están trabajando correctamente, el CIPWM manda una señal de power good a la computadora para indicarle que está trabajando bien la fuente y puede seguir trabajando. Y además de eso, cuando la fuente recibe la energía de 110 o 220, el primer voltaje que envía a la computadora es el voltaje de 5 VSB, que también se le dice standby, que este voltaje es para alimentar a los circuitos de la tarjeta madre de la computadora y al botón de encendido, y a su vez también recibe un voltaje, está esperando una señal que se llama PS on, Power Supply on. Esta señal es la señal que envía el botón de power de la PC. Cuando uno lo presiona, él envía una señal a este CIPWM para enviar estos voltajes de salida a la computadora. A su vez, también la función para que este CIPWM se pueda comunicar con
con la parte primaria, que es la parte donde trabaja el circuito con corriente alterna, se comunica con el circuito de realimentación, que este circuito lo que tiene es un autoacoplador que separa la parte de corriente alterna con la parte de corriente continua. Entonces la envía al transformador 3, luego este transformador le envía la señal al circuito de oscilación, que son transistores. Igual el transformador 2 envía su señal al que está conectado también con el circuito PWM, envía su señal al circuito de oscilación, que es el que hace activar el transformador principal para que envíe las señales de salida. Este transformador lo que hace es distribuir las señales de voltaje en varios voltajes, pues, por decir más 12, más 5, más 3 y demás voltaje que tiene la fuente. El circuito filtrado y rectificación de la parte secundaria está constituido por lo que son bidiodos, que en otro video explicaré cada uno de estos cuadrados de estos sistemas para que entiendan cómo trabajan y cuáles son sus componentes con sus datasheets, donde aprenderán a medirlos y a saber qué componentes hay en estos diagramas, en estos bloques. Por ejemplo, el circuito de oscilación, cuáles transistores utiliza este circuito, qué componentes hay en el filtrado EMI, qué componentes hay en el circuito de filtrado y rectificación en la parte secundaria, cómo es el datasheet de un CIPWM, cómo funciona, cuáles componentes hay en el circuito de realimentación y todo lo demás. Aquí vemos una fuente regulada. Vemos que esta fuente tiene menos componentes que una fuente conmutada, pero las fuentes conmutadas son para trabajar con mayor potencia y para menor tamaño, ya que si hiciéramos una fuente regulada para una fuente computadora, su tamaño fuera mayor que una fuente conmutada. Aquí vemos un circuito general que puede ser para 12 voltios o 5 voltios. Vemos que tenemos en la entrada, podemos tener la entrada de 110 o 220, pasa por un puente rectificador, luego pasa por un capacitor, luego pasa por un regulador de voltaje, otro capacitor, y tenemos el voltaje de salida. Puede ser ya 12 voltios o 5 voltios continuos. Y vemos que para esta fuente regulada funcionar, aquí no se encuentra, pero necesita un transformador, que este transformador sería más grande que el transformador de una fuente conmutada. Por eso es que se utilizan lo que son las fuentes conmutadas. Aquí podemos ver los componentes físicos de una fuente conmutada, donde tenemos la entrada de la red eléctrica, que entran los 110 o 220. Vemos que vienen los cables, viene la parte de filtrado EMI, vienen también el puente rectificador, luego vienen estos dos capacitores electrolíticos, aquí está mal escrito. Luego tenemos estos son los transistores, no se ven por el metal, pero yo voy a hacer otro video donde explico cada uno de estos componentes con su datasheet y cómo son internamente y cómo se pueden medir. Luego tenemos unos capacitores cerámicos, luego tenemos los transformadores, como les explicaba. Tenemos el T1, el transformador T1, el T2 y el T3. Esto es lo que diferencia una fuente de las otras. Y tenemos aquí este disipador de calor, que se encuentran los bidiodos, que bidiodo significa que internamente son dos diodos. Y luego tenemos la salida de voltaje, que como les expliqué, tenemos la salida de voltaje de 12, 5, 3.3, menos 12 y menos 5 voltios.
Aquí vemos otra fuente de poder de computadora donde tenemos, nos explican que tenemos el CI, el circuito integrado amplificador operacional 339. Este circuito integrado, en otra fuente más vieja se encuentran los amplificadores separados, y en fuentes más nuevas se encuentran ya unidos con el circuito PWM. Vemos el inductor acoplador de salida, rectificador rápido de salida, transformador de potencia, transformador de disparo de transistores de potencia, rectificador de entrada, capacitadores de filtro de entrada, autoacoplador, transformador de la fuente standby y transistores de potencia y capacitor de bloqueo. Aquí podemos ver lo que es otra fuente de poder de una TV de plasma. Vemos que esta fuente tiene solo una salida, no es como aquella, y son diferentes los voltajes de salida, pero internamente es muy parecida. Solo cambian alguna forma de la topología. Si quieres saber más de fuente conmutada, puedes ir a ver mi curso de fuente conmutada. Aquí dejaré el link para que vayas a ver ese curso, para que aprendas más sobre la reparación de fuentes conmutadas. También, si te están gustando mis videos y quieres seguir sabiendo más, para que YouTube te recuerde, puedes suscribirte a mi canal. Otra cosa que debemos saber es los pines y señales del conector de alimentación ATX. Como vemos, este pin, aquí se encuentran la salida de los voltajes de los que les expliqué. En otro video voy a mostrarles cómo medir estos voltajes con el multímetro. Aquí vemos lo que son los voltajes, lo que significa cada color. Como vemos aquí, más 3, común, más 5, común, más 5, power OK. Este power OK significa power good, que significa que todos los voltajes están correctos, están bien. El más 5 VSB significa voltaje de standby, que era el que les decía, que es el voltaje que envía a la computadora para alimentar esos circuitos, para nosotros poder presionar el botón de encendido. Los primeros voltajes que van a estar presentes en la computadora es el voltaje de standby. Estos son los primeros voltajes que vamos a medir, es el de más 5 VSB o standby y el PSO. Aquí podemos ver una tabla, por si quieren anotarla, donde están todos los voltajes con sus colores y qué significa. Bueno, espero que este video le haya sido de su agrado. Regálame un like y suscríbete para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Recuerda darle un like, suscribirte y dejar un comentario referente a este curso para que participe en el concurso que estoy haciendo de regalar un libro de reparación de computadora. Voy a obsequiar este libro al que deje más comentarios, le den like a esta serie de videos que estoy haciendo de reparación de fuentes de PC, y que estén suscritos a mi canal. Bueno, si quieres saber acerca de la obtención de este libro, cuesta $10, lo puedo tener por PayPal o por Western Union. Cualquier cosa, dejaré mi correo electrónico en la descripción para si tienes alguna duda me escribas a ese correo. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao.